9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 6 de abril de 2018. Como siempre estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra. Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya iniciamos nuestro recorrido informativo en Brasil, donde el juez Sergio Moro dio plazo hasta hoy para que el expresidente de esa nación vecina, Luis Inácio Lula da Silva, se entregue a la justicia después de que el Supremo Tribunal Federal negara al exmandatario un habeas corpus para evitar su encarcelamiento. Radio Francia Internacional nos amplía esta información. Lula vuelve a la cárcel esta tarde, 38 años después de haber sido encarcelado por encabezar una protesta del sector metalúrgico. La orden de prisión dictada por el juez Moro establece lo siguiente: está completamente prohibido usar esposas en cualquier hipótesis. En la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba ya se ha preparado una habitación especial para él en razón, y cito, de la dignidad del cargo ocupado. Y además Lula estará separado de los demás reos para garantizar su seguridad. Se evitará, pues, contacto con presos de cuello blanco también encarcelados en Curitiba, entre ellos Marcelo Odebrecht, sentenciado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción, José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, que cumple 23 años. También están entre rejas el ex jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cerebro del impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, o Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Lula y que declaró contra él ante la Fiscalía. Aún no se sabe de qué manera se va a entregar el expresidente, que considera todo esto como un absurdo. Ha sorprendido la rapidez con la que el juez Moro, que lleva 3 años acorralando a Lula, ha dictado su ingreso en prisión sin dejar que se agoten los recursos judiciales a la sentencia de 12 años y un mes de... Por su parte, el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, enfatizó que esto que está pasando en Brasil con el expresidente Luis Inácio Lula da Silva refleja que las instituciones actúan independientemente, como debe ser, en un país democrático. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Y que no se trata de un concurso de popularidad, sino del imperio de la ley. En este caso, ya una sentencia que fue tomada en primer lugar en un tribunal de instancia, luego ratificada en un tribunal superior, ahora es ratificada por la Corte Suprema, en la cual se condena al presidente Lula por corrupción pasiva, en este caso por los escándalos de corrupción de la empresa Petrobras. Así que ojalá tuviésemos en Venezuela instituciones democráticas que actuaran con estricto apego a la Constitución y a las leyes. Seguramente Venezuela no estaría en esta crisis que hoy está atravesando, porque uno de los factores que más daño le ha hecho a Venezuela ha sido esa corrupción que desde el gobierno de Nicolás Maduro ha prácticamente acabado con las arcas de la firma, ha traído al país a la crisis económica que hoy está viviendo. El diputado Alfonso Marquina, dirigente de Primero Justicia, afirmó que la Asamblea Nacional evaluará las acciones que está llevando a cabo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para ver si existen condiciones de un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht. Y lamentablemente lo que no se ha conseguido en las instancias internas durante 18 años, empieza pues a buscar vías para tratar de producirse. Lo importante de cualquier decisión que se pueda tomar es que esa decisión sea ejecutable, y es una de las cosas que tenemos que medir muy bien antes de tomar y implementar decisiones. Casos de denuncia de corrupción de Odebrecht en Venezuela, en la Asamblea Nacional, ha sido un caso recurrente. Desde que nosotros éramos minoría, presentamos formalmente denuncias, no solo en la Asamblea Nacional, en la propia Fiscalía, cuando la ejercía la señora Luisa Ortega. Lamentablemente
Pasaron los años, nunca se tomaron decisiones, nunca fueron atendidas nuestras denuncias. Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, aseguró que hasta el momento ningún dirigente de la oposición ha manifestado su respaldo al documento que introdujo con el exmagistrado José Román Duque Corredor ante la Junta Nacional Electoral para impugnar la candidatura a la presidencia de Nicolás Maduro debido a las violaciones de la Constitución. No he tenido ningún feedback de ningún miembro de ningún partido político. Sí he tenido, igual que Duque Corredor, mucha receptividad, no solo en el ámbito jurídico de los abogados, de los colegios de abogados, del bloque, de los miembros del bloque constitucional, sino también en la ciudadanía en que uno se encuentra en la calle, en los foros. Estuve en Maracay conjuntamente con Duque en el encuentro de las universidades y uno se sorprende que las personas han leído al menos las notas, los aspectos más relevantes, pero efectivamente es raro porque fíjate que quien inicia formalmente la solicitud de que Maduro expresara públicamente su situación frente a su nacionalidad y su origen, donde nació, fue la Asamblea Nacional a través de una carta que lo irritó mucho, como que si casi que lo estaban conminando o generando un movimiento para sacarlo del cargo. Y sin embargo, esto que fue suscrito por Ramos Ayub en su momento como presidente, no sé si Ramos Ayub está en Venezuela o no sé si lo leyó o no, pero realmente ningún miembro, ningún diputado, quiero ser enfática en esa, al menos conmigo ha tomado contacto, no sé si con el doctor Duque Corredor. Tenemos también que a las 8:20 de la mañana de este viernes, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, explicó por qué decidió en este momento ejercer esta acción contra el presidente Maduro. Tema de la duda de dónde nació y de la partida de nacimiento era como el punto álgido en que se centró originariamente todas las reflexiones sobre las exigencias para ser presidente de la República, que era la exigencia de la Constitución del 61, es decir, la Constitución del 61 te decía que fuera venezolano por nacimiento. Inclusive podemos recordar aquel cuestionamiento que se le hizo a Carlos Andrés Pérez, que se decía que él era colombiano, y él tuvo que mostrar su partida de nacimiento diciendo que no, que él había nacido en Rubio y presentó su partida. Pero resulta que la Constitución de 1999, por primera vez en la historia, agrega otra restricción para tú poder postularte para ser presidente, que es que no puedes ostentar otra nacionalidad que la nacionalidad venezolana, por supuesto, al momento de postularte para ello. Este viernes, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se pronunció ante la crisis alimentaria que enfrenta el país y la corrupción que ha generado la distribución de las bolsas de comida distribuidas a través del CLAP. Mediante Twitter, Varela indicó que es difícil de entender que los venezolanos dependan de bolsas de comida y ver a la alta autoridad del país enriquecerse con la venta de estos productos. No sé qué es más difícil de entender, ver un país rico, cuya gran parte de su población depende de la distribución de bolsas de comida para alimentarse, o ver a una alta autoridad de este país enriquecerse con la venta de estas bolsas, agregó el mandatario. 9:09 hubo reacciones. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, aseguró que la decisión del gobierno de suspender por 90 días las relaciones con 46 empresas panameñas no afectará a esa nación centroamericana, pero sí tendrá consecuencias negativas en nuestro país. Panamá, eso será un pellizco para la economía panameña o para una empresa tan grande como Copa, pero sí perjudica a los venezolanos, perjudica al sector turismo, porque Copa era una de las líneas, o es la línea que estaba trayendo más cantidad de turismo o posible tránsito hacia Venezuela.
Entonces ahora, ¿cómo se afecta el sector turismo? ¿Cómo se afecta el sector empleo? ¿Cómo se afecta a las transacciones comerciales que están abasteciendo a Venezuela? Los pocos productos que están llegando a Venezuela, muchos vienen vía Panamá. Entonces es realmente insólito que el gobierno nacional toma medidas que al final del día se perjudica más el propio país que a quien ellos intentan perjudicar. Y eso se suma a la gran cantidad de decisiones pésimas o decisiones o falta de decisiones que se tiene y que van perjudicando al país. A las 7:30 de la mañana de este viernes, el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, reiteró que la producción nacional en el país no llega al 15%. Cuando uno va a ver a los sectores primarios, las caídas de la producción son realmente dramáticas y no se observa ningún tipo de correctivo. Las subastas de ICON son una gota en el desierto. Las cantidades que se han subastado prácticamente son nulas. Lo único que ha servido es para ir aumentando el dólar oficial y con el impacto fiscal que eso va teniendo para PDVSA, para el mismo gobierno, pero que es prácticamente sin ningún tipo de impacto para la economía real. Aquí hace falta un cambio profundo del modelo económico y eso pareciera que el gobierno no lo entiende y al final todos los venezolanos somos los que estamos pagando las consecuencias. Entre tanto, Ángel García Banks, economista y director de Econométrica, afirmó que Venezuela está viviendo un proceso de hiperinflación, algo que es prácticamente imposible en un país petrolero. Así lo indicó a las 7:40 de la mañana de este viernes. Que es un proceso de hiperinflación, por eso yo he sido enfático al calificar este proceso como un proceso de hipermafia, es decir, una hiperinflación no tradicional, sino producto de la existencia de un régimen de mafias, es decir, creamos una suerte de Venezuela paralela o bizarra en el contexto de la cual seguimos exportando petróleo, aunque cada vez menos, pero ese flujo de petrodólares no llega al mercado de cambio y es como si tuviéramos una Venezuela donde, digamos, ya no hubiese petróleo. Eso es lo que hemos recreado o lo que ha recreado este grupo de mafias en el poder y entonces, por tanto, se puede producir una hiperinflación porque los dólares no llegan al mercado, los dólares se van a los negocios de los clubs, a los negocios de las importaciones militares y civiles en manos del Estado. Las importaciones las está haciendo fundamentalmente con los dólares del Estado, prácticamente en un 75 a 80% el propio Estado venezolano y es muy poco lo que llega o se distribuye al sector privado a través de un mercado de cambio que no existe. Entonces, Ángel García Banks, economista y director de Econométrica, reiteró que el control cambiario es lo que tiene vivo al denominado dólar paralelo. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que cuando acá se levanta el control de cambio, en otro contexto, evidentemente, la tasa de cambio se va a desplomar. Eso yo no tengo la menor duda de eso y con cualquier economista, que saque los números seriamente, por ejemplo, en la Academia Nacional de Ciencias Económicas llegan a los mismos números que los míos, muy parecidos. De hecho, hasta tasas de cambio, por ejemplo, el profesor Humberto García Larralde, de la Academia, siempre ha llegado a tasas de cambio en sus análisis inferiores inclusive a la que me da a mí. Entonces, esto simplemente solo se va a poder verificar cuando ocurra. Cuando ocurra el fin del régimen de control de cambio, evidentemente se demostrará que la tasa de cambio que se determina en Cúcuta es producto de esa Venezuela bizarra, ficticia, que se creó, donde siguen exportando petróleo, pero la factura de exportación petrolera se la roban toda a 10 bolívares, y esto hay que recalcarlo, porque el dólar de 10 bolívares sigue vivo y coleando, como quien dice, porque en las disposiciones transitorias del convenio cambiario se establece claramente que las solicitudes viejas van a esa tasa. En materia de salud tenemos que José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, calificó de lamentable que niños del estado del Tamacuro estén muriendo por el sarampión debido a la negligencia de las autoridades por no tomar las medidas preventivas contra esta enfermedad.
Así lo indicó esta mañana a través de RCR. Esa vacunación ha debido hacerse a partir del mes de noviembre, porque se sabe exactamente los riesgos que significa la población de las etnias indígenas que ahí viven. Los guaraos son extremadamente vulnerables a este tipo de enfermedades porque no tienen inmunidad natural, en segundo lugar porque tienen unos índices de nutrición muy grandes, de comorbilidades, de otras enfermedades que están presentes, y son presas fáciles de la enfermedad en sus formas más graves, con complicaciones serias. Y eso está avisado desde hace más de 5 meses y ha debido ejecutarse efectivamente a partir del mes de noviembre. No es posible que a partir de enero hasta esta fecha tengamos 44 personas fallecidas, 44 niños fallecidos solamente en 3 de los municipios del estado de Tamacuro. 9:16. Vamos a revisar la prensa hasta ahora. En la página web del Nacional aparece una información con el siguiente titular. Senadora de México exige trato digno para venezolanos que llegan a su país. Andrea García, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exhortó al Instituto Nacional de Migración en México a implementar las acciones necesarias que permitan brindar un trato digno a los venezolanos que llegan a su país. García exigió que se respeten los derechos humanos de estos ciudadanos que han tomado la decisión de buscar refugio en otros países debido a la crisis que atraviesa Venezuela. La senadora indicó que, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 habían salido de Venezuela 606,000 personas. En 2016, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguraron que hubo un aumento de 8.828% en el número de solicitudes de asilo por parte de venezolanos. Detalló que dentro de las naciones con mayor afluencia de migración se encuentra México, país donde incrementó la cifra de peticiones de venezolanos a 4.042 en 2017. También más de 800 venezolanos entran en Brasil todos los días. Esto lo informó hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, citando datos gubernamentales. Mientras la complicada situación política y socioeconómica en Venezuela sigue empeorando, los venezolanos necesitan desesperadamente comida, refugio y tratamiento médico. Muchos necesitan protección internacional, indicó en una rueda de prensa el portavoz de ACNUR, William Spindler. Preguntado sobre las razones dadas por los venezolanos para huir, el portavoz respondió que son variadas: inseguridad, incapacidad de encontrar comida y medicinas y la falta de medios de vida a causa de la crisis económica. 9:18. Vamos a revisar el Sol de Margarita. La escasez de medicamentos en el Hospital Central Dr. Luis Ortega de Porlamar no registra una mejoría permanente. Por el contrario, algunos fármacos aparecen esporádicamente, pero en una sola presentación para diferentes patologías y edades de los pacientes. Jenny Boadas, coordinadora de la Asamblea Permanente del principal centro asistencial de la región insular, alertó que la situación por la falta de insumos se torna cada día más grave en ese centro de salud. El diario El Tiempo de Valera, Estado Trujillo: comprar carne es un lujo debido a los altos precios. Aunque las neveras de algunas carnicerías, bodegones, frigoríficos y mercado público Valera están medianamente surtidas, los productos cárnicos que ofrecen tienen un precio que dejan sin aliento a los ávidos compradores que requieren como mínimo 800,000 bolívares para comprar un kilo de este producto que antes no faltaba en la mesa. Son las 9:19, ya es tiempo de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 22 minutos, iniciamos este recorrido internacional en Brasil, donde el expresidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que la orden de prisión en su contra es absurda y responde al sueño del juez Sergio Moro de verle pasar un día preso, en sus primeras declaraciones tras el auto que ordena su ingreso en la cárcel este viernes. En una entrevista concedida a la emisora CBN y reproducida por el diario O Globo, el expresidente denunció que el juez Moro actuó políticamente para impedir su derecho a la defensa. Según la publicación, Lula comentó que esperará a las orientaciones de sus abogados antes de decidir si se entrega en Curitiba, tal como exige el auto de Moro. También tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que entre 2.000 y 3.000 efectivos ayudarán en la zona fronteriza con México. El Pentágono ofrece nueva información sobre el despliegue de la Guardia Nacional. La Voz de América nos amplía la información. El presidente Donald Trump dijo este jueves que quiere enviar entre 2.000 y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México. En el avión presidencial se le preguntó sobre el costo y el presidente respondió que el gobierno está trabajando en esto. Trump agregó que planea mantener a la Guardia Nacional en la frontera hasta que se construya una buena parte del muro. Por otra parte, el Pentágono informó que estableció un nuevo organismo para respaldar la orden presidencial de enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur. Así lo explicó la portavoz del Pentágono, Dana White. La llamada Célula de Apoyo de Seguridad Fronteriza canalizará información entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad, que es responsable de la seguridad fronteriza. La denominada célula se estableció para garantizar la capacidad de Estados Unidos en el cumplimiento de los objetivos de seguridad fronteriza. Debido a que la Guardia Nacional cae bajo el control de los gobernadores estatales, el Pentágono necesita establecer un enlace con cada uno de los 4 estados que limitan con México para determinar la operación, puntualizó la vocera del Pentágono, Dana White. Los esfuerzos de la Guardia Nacional incluyen aviación, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y apoyo logístico.
Tony Cano, Voz de América, Washington. En otras informaciones, el independentista catalán Carles Puigdemont saldrá este viernes de prisión después de que la justicia alemana decidiera no retener el cargo por rebelión contra él, aunque exige amenazado una posible extradición a España por otros cargos. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte. El Tribunal Superior del Estado Federal de Schleswig-Holstein desestimó que Carles Puigdemont pueda ser extraditado por el cargo de rebelión a España. Una condición de la extradición en Alemania es que el delito imputado existe también en este país. La única figura legal comparable al delito de rebelión en las leyes alemanas es el delito de alta traición, que no sería aplicable porque, según el tribunal, en el caso catalán no ha existido un ejercicio de la violencia tal como lo entienden las leyes alemanas. Este dictamen hace que aún en caso de ser extraditado a España por el otro delito que se le imputa, el de malversación, Puigdemont no podrá ser ya más acusado de rebelión en España, por el que podría haber recibido hasta 30 años de prisión. Puigdemont está ahora en libertad condicional a la espera de saber la decisión del tribunal alemán por el otro cargo que se le imputa, el de malversación de fondos para financiar el plebiscito catalán, por lo que la justicia alemana deberá dirimir en un plazo máximo de 60 días. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional. En más del panorama internacional, una delegación de eurodiputados visitó hoy la militarizada frontera entre las dos Coreas, donde el próximo 27 de abril se celebrará la histórica cumbre entre el líder norteño y el presidente del sur. La comitiva, compuesta por miembros del Parlamento Europeo, visitó la zona de seguridad conjunta, único punto donde se ven las caras tropas de las dos Coreas y donde tendrá lugar la cumbre en la que el líder norcoreano se ha ofrecido a hablar de la posible desnuclearización de su régimen. Ya estamos llegando al final, pero tenemos servicios públicos. La señora Silvia Ruiz está solicitando Alpram, Alprazolam o Clonazepam. El teléfono 0416-427-2532. Delcy Parada busca diclofenac, ciproflex o ciprofloxacina. El número de contacto 0414-378-5892. Yolanda Silvera busca atenolol, diclofenac potásico y rinetidina. La pueden llamar al 0212-830-3133. Zaida Izquierdo busca Aquiretón, Valsartán y atorvastatina. La pueden llamar al 0414-117-1326. Y Zaida Izquierdo también busca Valsartán y Aquiteno. Esto ya lo hemos dicho, estaba repetido este servicio público, disculpen. Así llegamos al final, que tengan un feliz fin de semana.